Me gustaría, don Guillermo Caram, usted que es un auscultador, un verificador de la situación básicamente económica y también política, pero en la parte económica de República Dominicana, ya el año nos cayó encima prácticamente. Había una meta de crecimiento económico predeterminada, una meta de inflación predeterminada. Ha habido alguna variación. Háblenos de esa parte y qué nos queda en estos días, en estos días que les queda al año, si puede variar algo, cómo vamos a quedar. Bueno, las variaciones que preveo por toda esta crisis son para empeorar las expectativas de crecimiento, porque indudablemente hay factores, esto que hemos analizado, el posible precio de los combustibles, la posible conflagración que se pueda montar mundialmente, que oriente a dónde va el dinero, y además cuando un mundo está en guerra, cambian los valores de producción, cambia, el dinero va hacia una economía de guerra. Estamos afectados desde Ucrania y Rusia. Veníamos, Ajá. pero ahora es peor. Por ejemplo, Ahora es peor. claro, la situación de Medio Oriente, de Israel, y jamás eso puede traer problemas de abastecimiento y precios de combustibles. Fíjate, como ejemplo, Ujú. en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, al principio de la Segunda Guerra, Estados Unidos no tenía armamentos militares. Sin embargo, cuando se fue involucrando en la guerra, ¿qué hizo? Convirtió todas sus fábricas, de toda su industria automotriz, en industria de equipos de guerra. La Ford, por ejemplo, dejó de fabricar carros y comenzó a fabricar tanques de guerra, o Jeep, o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces cuando hay una situación de guerra, pues todo el aparato económico sí se orienta. Pero además, aquí tenemos males que se vienen acumulando, por ejemplo, la gran dependencia del exterior de algunos de nuestra economía, el suministro de granos para nuestra industria avícola, la situación de Haití es un ingrediente que tenemos que ponerle más atención que lo que el gobierno le está poniendo, porque uno oye declaraciones de las autoridades y, por ejemplo, te dicen, no, ahí están los productos, si lo quieren, si no, no. Bueno, pero aquí hay una industria alimenticia que depende, insume productos, pero depende para venderlo del mercado haitiano, el caso de los huevos. Bueno, alguien dice, pero ¿por qué no buscan productos de otros sitios? Pero no es lo mismo venderle al vecino que venderle al que está a ultranza. Desde luego. Hay un costo de transporte, de logística, en fin, además hay algo establecido, ¿por qué perderlo? Y las situaciones, a mi juicio, no están resultando favorables para la República Dominicana. Yo creo que ahí también no nos estamos dando cuenta de que estamos perdiendo terreno, de que Haití lo percibo envalentonado, sigue con sus canales, destruye nuestros productos, obstruye el flujo de mercancías, por ejemplo, hasta para cumplir compromisos nacionales, porque aquí hay toda una industria binacional que produce partes dominicanas y las lleva a Haití para beneficiarse de una legislación especial que tiene Estados Unidos para producir para productos haitianos, el caso del Grupo M, en fin, y se rebelan contra las autoridades de migración, se rebelan que no se van a someter a los biométricos, o sea, están con un nivel de altanería que yo lo veo muy peligroso. Y con el tema del comercio dejaron entrar un día porque comerciantes haitianos tenían almacenados productos en el área dominicana. No fue que abrieron la frontera. Entonces, esto está trayendo muchos problemas económicos. Son 3 millones de dólares diarios que se vendían a Haití y de golpe y morrazo lo hemos perdido. Entonces, es una situación que también se está prolongando. No veo ningún signo alentador
Bueno, salvo que la inversión extranjera que está alejándose de países donde la izquierda ha ganado, está viniendo a República Dominicana, pero ahí Estados Unidos acaba de publicar un informe donde los inversionistas extranjeros se quejan de la corrupción, de las complejidades. Entonces, pero el gobierno mismo había indicado hace un año, algo más de un año, recuerdo que en un conversatorio con el el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, hablaba de las bondades del país en ese momento, que había avanzado en la seguridad jurídica de las inversiones del exterior. Sí, pero ese informe de Estados Unidos ahora, según el ministro de Economía del gobierno anterior, es mortal. Por lo menos reafirma lo que siempre se ha dicho, de que hay unas complejidades administrativas que espantan la inversión. Oye, yo recuerdo, yo soy abinaderista, yo lo apoyé en el 12, en el 16 y en el 20 y lo apoyaré ahora. Pero una de las leyes que el presidente Abinader, siendo candidato en las elecciones del 16 y creo que en el 20 también, más propuso en campaña electoral fue la llamada ley del silencio. O sea, que si una burocracia no contestaba, se daba por aprobada. Yeah. Bueno, eso no se está viendo. Ahora mismo acabamos de tener un informe de los productores de energía eléctrica donde dice que las pérdidas han aumentado. Entonces, no veo ninguna noticia halagadora que pueda equilibrarse con las negativas. Bueno, las remesas han aumentado, pero ese siempre ha sido nuestro puntal de apoyo. El turismo, yo siempre he tenido mis reservas, porque si tú tienes un sector turístico dinámico, pero una economía abastecedora del turismo rezagada, no estás en nada, porque el turista viene y tiene que comer, y si no le proveemos nuestra producción, la importamos y entonces se neutralizan los beneficios. Y aquí tenemos una economía rezagada, agropecuaria, ha mejorado su ritmo de crecimiento, pero el uso del crédito agrícola es el único renglón que ha disminuido la tasa de crecimiento de los préstamos. Y de las facilidades del Banco Central, solo el 1,5% ha sido utilizado por el sector agropecuario. De manera que y esto viene porque muchas de las cosas que son especialmente válidas para el horizonte político-económico mundial de ahora, lo eran desde hace tiempo, porque precisamente, por lo menos, vamos a decirlo en mi discurso, porque yo entiendo que los gobernantes deben prepararse para la contingencia de situaciones adversas, no solamente de las situaciones halagüeñas. Por ejemplo, el actual primer ministro inglés, bueno, estamos gobernando para tiempos difíciles, pero tú no oyes en el gobierno dominicano a alguien que te diga que la situación está difícil. Al contrario, si tú lees las noticias, las redes sociales, todo es bueno. El precio de la gasolina, no importa, lo vamos a resolver con un subsidio, vamos a seguir subsidiando. Todos los sábados en primera página en los periódicos salen, el Estado subsidió los combustibles en tantos millones de pesos. Oye, como si la cantera del Estado fuera ilimitada. Yeah. No están viendo de vista que si la desaceleración económica continúa, las recaudaciones se van a afectar, y sobre todo en un tiempo de campaña. ¿Cómo usted conjuga, porque me llama la atención, ese fervor, esa favorabilidad hacia la figura de Luis Abinader, presidente, con las críticas concretas y críticas responsables y abiertas que usted hace a parte de su gobierno? Bueno, desde hace tiempo, yo tengo un poquito de edad, no voy a decir cuánto tengo, ¿no? Pero yo desde que tengo uso de razón política, siempre he oído decir que los pueblos votan por el candidato menos malo. Y siempre había desde cuando mataron a Trujillo,
¿Y ahora qué va a pasar? Había como un tipo de incertidumbre y por supuesto esa incertidumbre siempre es finalmente llenada. Pero con el desarrollo del tiempo que uno creía, teníamos la esperanza de que ahora iban a cambiar las preocupaciones, pues las preocupaciones persisten. O sea, yo veo que las opciones electorales dominicanas se barajan entre el presidente actual y Leonel Fernández. Leonel Fernández tiene un pasado reciente de gobierno, tiene 12 años de gobierno, que tiene que mostrar qué fue lo que exhibió, qué es lo que pudo haber exhibido y que puede exhibir ahora. Sobre todo un Leonel Fernández que no presenta una cara nueva o una imagen nueva. Yo a un leonelista le dije un día, mira, Balaguer en el 86 le dijo a todos sus íntimos, yo no sé, bueno, yo no, porque yo estaba en un cargo educativo que no podía hacer política pública. Digo, mire, échense a un lado. Y buscó lo que le llamaba la nueva estrella del reformismo, a Minú Torres, le puso una gorra colorada. Y esa tontería proyectó una imagen de un Balaguer nuevo. Bueno, yo no veo en el presidente Fernández, sus voceros son los mismos, personas que fueron, vamos a decir, un poco sangrúas en el ejercicio de gobierno. Entonces, tú tienes entre dos opciones, bueno, elegir menos malos. Indudablemente hay otros atributos, por ejemplo, está la ascendencia, la decencia, en mi caso, los vínculos personales, también de origen, ¿no? Yo era muy amigo del papá de Luis Abinader, somos de origen oriental los dos, somos libaneses los dos, de origen libaneses, ¿no? Entonces hay ese dilema de que a pesar de todo, siempre hay la posibilidad de coger por el menos malo, que el que menos tenga la imagen menos agradecida. ¿Qué prevé usted como crecimiento económico para República Dominicana en este año? No me gusta dar números, porque yo... Usted analiza mucho y puede prever. Sí, pero yo tomo los números pasados porque yo siempre tengo la esperanza de que el gobierno cambie e impulso y critico para que el gobierno cambie de política. Yo no creo que van a cambiar las predicciones de la relativamente pesimista para decirte los sin números, de ser líder en la región en crecimiento económico a estar en el último lugar, que es lo que está sucediendo ahora. Pero bueno, si el gobierno cambia de política fiscal, si el gobierno, por ejemplo, deja de cultivar esa política de subsidio que a mi juicio inhibe la capacidad de emprendimiento de las personas, si frena o modera el endeudamiento, si adopta una política de manejo de deudas que diferente a la actual, porque el gobierno se vanagloria mucho de la política de manejo de deuda, pero tenemos un gobierno que está endeudándose más, pagando más intereses y amortizando menos, cuando debería ser lo contrario, endeudarse menos, pagar menos intereses y amortizar más para no deber. Ahora bien, modificar la política de subsidios siempre trae un costo político. Estamos a 120 días de las elecciones municipales, a 150, no, a 200 días de las elecciones presidenciales. ¿Puede un gobierno en República Dominicana, faltándole ese tiempo para dos elecciones, cambiar racionalmente su política de subsidio sin un costo político que le afecte? Es que no va a tener costo político. Primero, déjame decirte, la gente cree que... Pero ponga de ejemplo la gasolina, los combustibles, por ejemplo. Porque yo no hablo de subir los combustibles, sino dejar que el mercado fije los precios de los combustibles. Que el Estado diga, bueno, yo quiero tanto de impuestos, pero que no siga favoreciendo con márgenes fijos a las empresas de distribución y transportación. Y que hagan las correcciones que te dije. Y eso a lo mejor, en lugar de subir los combustibles, lo baja.
Bueno, porque puede entrar la competencia. Pero lo primero es que hay un error de percepción y hasta cierto punto de obviar la experiencia histórica. Porque yo recuerdo que en el año 78, yo no era balaguerista en ese tiempo. Bueno, yo siempre he sido balaguerista, pero militantemente no era reformista. El Partido Reformista perdió en sitios que jamás se pensó que iba a perder porque habían hecho casas y programas de urbanizaciones. Recuerdo en Las Caobas, en San Isidro, fueron dos sitios que lo tengo en mente. Pero además, la gente no te crea que vota por lo que le dan, sino por lo que ellos perciben que le puede traducir una mejoría. Si tú dices, bueno, si le dices a los subsidiados, yo no puedo seguir en esto, digo, no sea tan drástico decirle, te voy a quitar esto, yo no puedo seguir en esto, pero yo puedo reorientar las cosas. Por ejemplo, una idea que yo siempre he tenido, yo prefiero darle a los subsidiados, vamos a suponer 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos, decirle, mira, yo te lo doy todo junto por 4 años, pero tú con ese dinero tú vas a tener que ponerme una empresa. Yo no te voy a dar más los subsidios. Tú vas a tener que ponerme una empresa y producir más. Entonces ahí tú no estás afectando. Y si además, si tú cambias la política fiscal, si no haya tantos déficits, si en lugar de estar gastando tanto en partida corriente, tú gastas en inversiones que promueven el acervo de capital y el acervo productivo de la nación, la economía se dinamiza. Balaguer dinamizó la economía sin subsidios. ¿Por qué? Porque utilizaba las construcciones como las inversiones públicas como elemento activador de la economía. Ahora, pero es el elemento activador de Balaguer era proproducción, era canales, caminos, presas, etcétera. Pero ahora no, ahora es subsidio. Subsidio es para que tú no busques trabajo, porque tú te vas a quedar sentado esperándolo. Pero además, la mayoría de la gente, cuando se le acaba el subsidio, lo que comienza a criticar porque el subsidio era muy bajito. Entonces, yo creo que hay que hacer un estudio profundo de lo que inclina al dominicano al voto. Mira, yo recuerdo que en una reunión del Partido Reformista, el abogado Teodulo Pina Acevedo, Teodulo no, Ramón, Teodulo era el papá. Pina Acevedo criticó los subsidios y dijo esto: miren, esos subsidios es lo que está llevando el país a la delincuencia. Todo el mundo nos quedamos así. Bueno, ¿y por qué? Explíquenos. Tú tienes un subsidio que te da para vivir 10 o 12 días. Como tú tenías el subsidio, no saliste a buscar trabajo, ni inventaste un micronegocio, y entonces de repente se te acaba el subsidio, no tienes trabajo fijo y tienes que buscarte lo que más rápido te dé dinero, la delincuencia. Entonces, yo creo que eso tiene que cambiar, ese enfoque tiene que cambiar y no le va a dar al presidente Abinader pérdidas electorales, al contrario, pudieran aumentarse. Eso abarcaría los programas sociales de asistencia. ¿Perdón? Abarcaría los programas de asistencia social. Las tarjetas para el gas, las tarjetas para la luz y todo eso. Si tú me preguntas a mí, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las tarjetas. En todo caso, prefiero buscar esquemas como el que te dibujé. Yo te voy a dar el subsidio por 4 años, te lo voy a dar de golpe para que tú me pongas un negocio. Prefiero atender que si se va a subsidiar, que se subsidie la producción, no el consumo, que es lo que se está subsidiando ahora, o subsidiar el consumo condicionando a la producción. Por ejemplo, tú tienes una tarjeta, yo le digo, yo te mantengo la tarjeta si tú me produces en el callejón, como dijo el presidente, que vamos a sembrar en los callejones, me producen en los callejones, o me estimulas la producción con un amigo, un pariente que tú tengas en el campo, te constituyas en promotor de la producción. Así yo sí considero subsidio. O, por ejemplo, si subsidiamos la tasa de interés, porque las tasas de interés se han incrementado, dizque para combatir la inflación. Pero el aumento de la tasa de interés
tiene una repercusión en los productores, porque la tasa de interés es muy alta, los agricultores no toman, los productores agropecuarios no toman préstamos. Bueno, yo voy a subsidiar la tasa de interés. O sea, un subsidio ligado a la producción, yo estaría de acuerdo, pero un subsidio estimulante del consumo, no. ¿Por qué ha aumentado a los niveles en que está? Hay estadísticas que mencionan 54%, 56% de la informalidad en el comercio, en la producción. ¿Por qué ha aumentado tanto? Bueno, yo creo que la causa principal de la informalidad es el complicado sistema tributario. Ya. Y tasas de interés. ¿Qué usted modificaría del sistema tributario? Bajaría el ITEVIS al 10% y simplificaría. ¿Al 10? Sí. Y te voy a explicar por qué el 10. Simplificaría los procedimientos, eliminaría tributos para que, por ejemplo, mensualmente un pequeño productor tiene que hacer una declaración de ITEVIS, hacer una declaración de sus trabajadores, de las rentas, pagar anticipo. A veces tiene que ir toda la semana a alguna gestión. Bueno, una empresa grande no importa porque tiene su departamento para eso. Pero una empresa pequeña, que tú eres todo, propietario, contable, consultor, y todas esas cosas, tiene que hacerlo y entonces te resta tiempo para desarrollar una actividad. ¿Por qué te decía lo del ITEVIS? Bueno, cuando tuvo un comercio aquí, no te preguntan frecuentemente, ¿va a pagar en efectivo o en tarjeta? Te dan el descuento de lo que tenía que pagarle al impuesto. Que si el ITEVIS era el 16, tú vas a pagar en efectivo, no se registra la operación, entonces yo te descuento el 10 y yo me gano el 6. O sea, te facilito a ti. Ganamos los dos. Ganamos los dos. Tú ganas el 10 que dejas de pagar y yo gano el 6 o el 8, que sumados serían el 18 que tengo que pagarle a la tributación. Pero pierde el Estado, y si pierde el Estado, no lo invierte en mí ni en el otro tampoco. Y además pierde entonces yo pierdo en vez de ganar. Pierde el asegurado, pierde el trabajador porque no está en la seguridad social. Ya. Tiene que demandar los servicios del Estado. Si tú lo pones en el 10, entonces ya no hay margen de negociación, porque lo que te va a descontar es lo mismo que tú le tienes que pagar a la agencia tributaria. Y la metodología de, por ejemplo, mañana, día 20, hay que pagar el ITEVIS. Mañana obligatoriamente. Gracias por recordármelo. Sí, no, yo lo recordé porque tengo que hacerlo. Pero hay un monto considerable, por ejemplo, en mi caso, del ITEVIS que tengo que pagar mañana, que yo no he recibido ese ingreso. O sea, pagar un impuesto por lo devengado, no por lo percibido. Entonces, eso es otro cambio que hay que hacer. Igual que el anticipo, que eso es una ignominia, diría yo. Sí. Y hay economistas, sobre todo los de turno de gobierno, que lo justifican, que cualquiera aplaude el anticipo cuando lo justifican. Y usted, entonces, es difícil, mirándolo fríamente, estar organizado. ¿Cuándo va a llegar el momento en que un gobierno diga que pierde el miedo a la reforma fiscal? Que todos los gobiernos han tenido el miedo a la reforma fiscal. Pero déjame decirte algo más con relación al 10%. Ajá. Del ITEVIS. Del ITEVIS propuesto como idea por usted. Claro. Y no es de ahora, eso es una idea. El ITEVIS, del 10%, tiene la ventaja de que se calcula fácil. Es simplemente rodar un punto. Ya. Pero el 12 por lo menos tiene que tener una maquinita o multiplicar a mano. Entonces, es más fácil para el establecimiento cobrárselo al comprador y para la administración cobrárselo a el establecimiento. Pero hay una situación al mismo tiempo, y la gran queja de muchos economistas, las observaciones que hacen, que la carga fiscal de República Dominicana es una de las más bajas de la región, si no la más baja. Eso es porque se olvidan de la informalidad. Si tú tienes, por ejemplo, un 56%, 57% de informalidad, vamos a decir 50% para facilidad de expresión mía. Bueno, 50 significa que más de la mitad de las empresas no pagan. Y de los trabajadores tampoco pagan.
Es decir, que si todos pagaran con la misma estructura tributaria, entonces la presión tributaria fuera el doble. Hoy está el 14, sería 28. Lo que pasa es que como no pagan, entonces todo cae sobre el 50% que paga. De igual forma sería quizás, yo no soy economista, pero quizás sería un incentivo que si yo me formalizo y sé que formalizado lo que voy a pagar es un 10% de ITEVIS, me conviene por muchas razones estar formalizado, pero muchas veces le huyo al 18%. El 10% es más amigable. Claro, y además, o es amigable en tal caso. Mira, los mejores estímulos para que el contribuyente pague es una tasa razonable y un gasto público bien orientado. Y no se estoy hablando en teoría. La reforma arancelaria que los reformistas hicimos en los 90, bajamos los aranceles. Y el las recaudaciones aumentaron. Y en la condición suya de abinaderista confesado en esta noche en la hora con Gregory, ¿usted no ha pensado hacerle algún tipo de esos ejemplos de recomendaciones al señor presidente? Él lo conoce porque en las campañas que hemos trabajado juntos lo hemos conversado. Incluso él lo ha dicho, pero a mi juicio el funcionariado que él ha escogido no camina a la misma velocidad con él, no está sintonizando con él, pero es un problema de él, políticamente de él, y además de vez en cuando intercambiamos opiniones, que por supuesto quien tiene que revelarlo es él, no yo. ¿Qué posibilidad ve usted de que las elecciones del año entrante den una determinación de definición en primera vuelta para finalizar el programa? ¿Qué porcentaje de probabilidades ve usted? No sé, no sabe. No tengo, me declaro incompetente. Yo yo creo que va a depender. Usted se sonríe. Cuán bien o cuán mal actúen los candidatos. Porque de repente, una metida de pata de un candidato le daña su posicionamiento, y una acción estimulante, justa, equitativa, le aumenta. Yo creo que así como te dije, no me gusta dar tasas porque siempre quiero proporcionar el beneficio de la duda de la acción gubernamental. Aquí, en términos electorales, yo creo que depende de cómo actúen los candidatos. Porque fíjate, para que tú veas cómo son las volubilidades políticas. Hasta hace 4 semanas, la imagen de correlación de fuerzas dominico-haitiana estaba a favor de nosotros. Nosotros estábamos en la ofensiva. Hoy de repente ahora estamos como en la defensiva. Bien, para despedirnos, con lo que usted ha indicado en estas últimas palabras, deduzco que para usted aún no está definido quién será el ganador de las elecciones. ¿Me equivoco? No me equivoqué. No te equivocas. Muy bien. Pienso eso. Don Guillermo Caram, muchas gracias y espero que no sea muy lejano el tiempo en que podamos conversar aquí en La Hora con Gregory nueva vez. Siempre a tu orden. Bien. Señores, finalizamos por el día de hoy. Les espero mañana, Dios mediante.